Llegamos antes de que la gran tormenta llegue, ¿verdad? Qué fuerte está lloviendo, hermanos. Juan capítulo 17. Y vamos a leer el versículo 3, ¿verdad, hermanos? Perfecto. Dice la palabra de Dios: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Vamos a leerlo juntos otra vez, hermanos. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. O sea que si saliéramos a las calles a llevar a las personas al conocimiento de Cristo, o mejor dicho, hermanos, si fuéramos a algún lugar con el deseo de que las personas sean salvas, ¿qué tendríamos que hacer? Enseñarles a Cristo, enseñarles de Cristo, hermanos, enseñarles de Dios y Cristo, del Dios encarnado. Este pasaje de Juan, hermanos, es muy importante. Pudiéramos tenerlo como parte esencial y central de toda la Escritura, porque toda la Escritura anuncia y trata y señala a Jesús. Y aquí precisamente el mismo Señor está diciendo lo que toda la Escritura indica, hermanos. Indica a Jesús y habla de la salvación del mundo después de la caída. Esta es la vida eterna, esta es la simiente de la mujer que pisó la cabeza de la serpiente. Gracias a Dios, hermanos. El miércoles pasado, hermanos, estuvimos estudiando acerca de la fidelidad de Dios, ¿se acuerdan? Y terminamos esta porción del estudio, pero quisiera que leyéramos otra vez el pasaje con el cual terminamos este estudio, hermanos, de la fidelidad de Dios, y es en Malaquías capítulo 3, versículo 6. Y dice la palabra: porque yo, el Señor, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Por qué no hemos sido consumidos, hermanos? Por su misericordia, porque su pacto es eterno. El pacto nuevo y eterno, hermanos, del fiel Dios está vigente por siempre, hasta la eternidad. Y por eso el Señor dice: porque yo, el Señor, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Si Él cambiara, estuviéramos fulminados. Pero por su misericordia y por su fidelidad, hermanos, estamos aquí, gracias a Dios, ¿verdad, hermanos? Ahora, sabiendo de la fidelidad de Dios, hermanos, ¿qué haremos nosotros? ¿Cómo vamos a responder ante la fidelidad de Dios? En todos los sentidos. ¿Cómo caminaremos, hermanos? ¿Qué pensaremos? ¿Qué haremos en respuesta a eso? Si hemos entendido bien o en parte, hermanos, la fidelidad de Dios, creo que lo único que no podríamos o deberíamos hacer sería quedarnos quietos, en el sentido de no hacer nada, no quedarnos quietos en adoración, quietos en oración, quietos en alabanza, quietos en estudio, sino quedarnos quietos sin dar fruto, sin hacer nada. No, al contrario, hermanos, tenemos que responder a esto. ¿Recuerdan la palabra que hemos estado mencionando mucho? Estamos en deuda al Señor. Y la fidelidad de Dios, hermanos, se revela a través de todas las Escrituras. Nunca ha habido una ocasión en toda la historia en donde Dios no haya sido absolutamente fiel a cada palabra que ha hablado. Nunca, nunca, hermanos, ha faltado a una de sus promesas. Todo lo que está escrito en este santo libro, hermanos, se ha cumplido. Señalando hacia el futuro cercano, esperemos, hermanos, la venida del Señor. Será inminente, hermanos. El Señor aparecerá. El Señor va a juzgar a vivos y a muertos. Su reino no tendrá fin. Viviremos con Él por la eternidad. Aquellos que hayan creído en el Hijo de Dios, hermanos, veremos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo y estaremos en paz por siempre. Es una realidad, hermanos, que la Biblia dice la verdad, y cuando la Escritura está anunciando que las cosas
venideras son horribles para muchos y llenas de gloria para otros, es verdad. Por supuesto también yo creo que el final será un desastre cósmico, horrendo, hermanos, lleno de horror para toda la humanidad que esté de pie, porque literalmente veremos cómo, por un poco de tiempo, cómo todo esto será destruido, para que sea restaurado todo de nuevo, hermanos. Y supongo que será un evento impactante. Creo fielmente que aunque sea un evento terrible, entre más terrible sea, más rápido se irán los hijos de Dios con Él. ¿Estás de acuerdo? Entre más duro el golpe, más rápido cae la bestia, ¿verdad, hermanos? Pero también por otro lado, hermanos, tenemos que pensar en las promesas del Señor, la fidelidad de Él. Y a continuación quisiera que consideráramos las implicaciones de la fidelidad, de tal fidelidad, hermanos, y cómo nosotros tenemos que vivir a la luz de la absoluta fidelidad de Dios. La absoluta, no solo la total fidelidad, la absoluta fidelidad de Dios, hermanos. Leamos el Salmo 31:14. Creo que una de las primeras cosas que tenemos que hacer, hermanos, es confiar. Y precisamente leamos este Salmo 31:14, dice la santa palabra de Dios: mas yo en ti confío, oh Señor, digno tú eres mi Dios. Y es algo que tenemos que repetir constantemente, constantemente. Mas yo en ti confío, oh Señor, digno tú eres mi Dios. Hermanos, los que están batallando con el proceso de santidad y que batallan con su carne y luchan, tienen que declarar la Escritura: mas yo en ti confío, Señor, tú me ayudarás en mi debilidad. Tú vas a perfeccionar tu poder en mí, Señor. Cada día vas a mostrar más a Cristo, Señor, a mí. Y voy a continuar, Señor, y voy a ir creciendo, Señor, conforme a la imagen de tu Hijo. Los que estén pasando por prueba, mas yo en ti confío, Señor, que sea lo que sea, pase lo que pase, eres digno tú, Señor, de toda la adoración. Tú eres mi Dios, sea lo que sea, pase lo que pase. Tenemos que confiar, hermanos, que todas las cosas nos ayudan a bien. Y esta porción es digna de ser subrayada y mencionada cuando estés pasando por un tiempo difícil, de cualquier tipo. ¿Cómo tenemos que imitar, hermanos, la fe del salmista? Confiar. Dice el versículo 15: en tu mano están mis tiempos. ¿Por qué voy a temer? ¿Por qué voy a angustiarme por una u otra cosa? Claro que se vale sufrir, se vale llorar, se vale ser sacudidos, hermanos, pero en el momento en donde llegamos al punto de desesperanza o de angustia, de ansiedad, ahí nos detenemos. Mas yo en ti confío, Señor. De hecho, yo creo fielmente que en los propósitos de Dios, una de las cosas que Él más permite y aún se goza es en afligirnos. Dice la Escritura que al corazón contrito y humillado no lo desprecia Él. Si Él es soberano, hermanos, Él hace que las cosas sucedan de tal manera para que seamos contristados y humillados. ¿Y qué crees que haga Él? No nos desprecie y nos lleve a Él. Porque la manera en cómo no somos despreciados es que seamos contristados y humillados. Él se encarga de contristarnos y de humillarnos, hermanos. De hecho, creo que los tiempos más peligrosos para cualquier cristiano son los tiempos de bonanza, en donde todo nos va bien, en el hogar del enemigo, hermanos, en donde todo va bien, porque de hecho el evangelio que muchos han creído empieza a cambiarse. Ay, era hora de mal en peor y ahora ya estoy bien y mira, ya compré, ya hice, ya pagué. Ay, qué bueno, gracias Dios. Y sí, por supuesto, gracias. Pero ¿sabes qué? Por nuestra carne somos orillados siempre a irnos apartando, en búsqueda de más bien y de permanencia en el bien. Y en lo que menos nos damos cuenta ya estamos bien alejados, diciendo que estamos bien con el Señor, hermanos. Es decir, que la aflicción y los problemas son una bendición, hermanos.
Porque ahí es donde recordamos la fidelidad de Dios. Por el otro lado, muchos mencionan la fidelidad de Dios, ¿verdad, hermanos? Pero sabemos en qué contexto. Tengo coche nuevo, Dios es fiel. Tengo aumento de salario, Dios es fiel. Tengo una casa nueva, Dios es fiel. No, eso no tiene nada que ver, hermanos. Por supuesto que Dios es fiel, pero estas cosas aún le suceden a los que están sin Cristo. Por supuesto que no estoy hablando de un cristianismo sacrificial que tenemos que vivir agobiados. No, estamos hablando, hermanos, que la fidelidad de Dios nos hace estar confiados bajo cualquier circunstancia. Y tenemos que confiar que Él nos ayudará en todo lo que necesitemos, hermanos. En este texto, hermanos, precioso del salmista David, se afirman dos grandes verdades, hermanos. Primero, en esta pequeña porción del versículo 14, hay una relación directa entre fe y confesión, si se dan cuenta. La primera nos guía a la última. Segundo, hermanos, la fe conlleva una relación personal. ¿Por qué? Porque la fe verdadera requiere más que un simple reconocimiento de la existencia de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Recuerda que cuando preguntamos allá afuera si la gente cree en Dios, ¿qué te dice? Que sí cree en Dios. Pero la fe verdadera requiere más que un simple reconocimiento de la existencia de Dios. Él debe saber más que un Dios o incluso el Dios. Él debe ser mi Dios. Cuando nosotros, hermanos, decimos creer en Dios, podemos ignorar la parte importante del salmista, la declaración de fe de que Él es mi Dios. No solamente Él es Dios, Él es mi Dios. Y no hay nada de malo en ello, hermanos. Al contrario, mira lo que dice nuevamente: mas yo en ti confío. Digo, tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios. Es la confesión de fe, hermanos. Él tiene que ser tu Dios. Mira Isaías, hermanos, por favor. Isaías 26, versículo 3 y 4. Aquí contiene tanto una exhortación a confiar en Dios como una promesa a aquellos que obedecen. Dios no está peleado con la obediencia de su iglesia, hermanos. Recuerden siempre eso. Recuerden siempre eso. Isaías 26, 3, 4 dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en el Señor perpetuamente, porque en el Dios nuestro Señor está la fortaleza de los siglos. Confíen en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Hermanos, esta es una exhortación a confiar, pero también es una promesa. Mira de nuevo: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Dice, porque en ti ha confiado. Después dice, confía en Jehová perpetuamente. Hermanos, ¿qué se les viene a la cabeza cuando nos dice la Escritura perpetuamente? Todo el tiempo. Realmente el corazón del cristiano tiene que estar recordando las promesas, hermanos. Y algunos dirán, pero es que es muy difícil. No, no es tan difícil cuando recuerdas la fidelidad de Dios. Hermanos, todos tenemos personas fieles a nuestro alrededor. Todas las personas que nosotros conocemos son distintas, pero todos nosotros tenemos personas fieles. Tanto que podrías decir, oh, el hermano quedó de venir por mí. Y si es fiel el hermano, tú estás en la puerta esperando a que el hermano llegue, ¿cierto o no? Estás confiado, llueve, truene, relampaguee. Si es un hermano fiel, tú sabes que el hermano va a llegar. Hermano, bajo esa misma idea secular que te presento, pensemos ahora en la perfección de la fidelidad de Dios. En todo momento, en toda ocasión, bajo angustia, tribulación, proceso de santificación, deseos, hermanos, de servir a Dios, cualquier cosa, tenemos que confiar en el Señor siempre, porque el Señor es
fortaleza de los siglos para nosotros. Tú guardas en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera. Una parte importante también no es, hermanos, que al pensar en esto es un chip que se implanta y nunca más en la vida vuelvo a estar atribulado. Porque algunos dirían, entonces si el hermano cree en esto o la hermana, ¿por qué se angustian? Es que precisamente las promesas son recordatorios a aquellos hombres y mujeres que sufren de amnesia espiritual. Que todo el tiempo, hermanos, pasamos por situaciones difíciles y olvidamos. Entonces, vuelvan a mí, vuelvan a la Escritura. Recuerden, no es únicamente inyectarte este antídoto y decir, ya, nunca más vuelvo a tener intranquilidad. Vivo en completa paz porque confío en Dios. No, esto es para recordarlo. Aquellos que constantemente olvidan de la fidelidad de Dios. En todos los sentidos. Sobre todo me gustaría mucho, hermanos, que ahora que Dios está permitiéndonos mover en el evangelismo de manera fuerte, pensar en eso, hermanos. Confiar que el Señor en realidad dio su poder de salvación, su evangelio. Y ir con esa mente. Nada de que, oye, a ver si creen. A ver si pasa algo, hermano Alex, hoy que comparte. A ver si quieren creer. No, espérame. Es el poder de Dios para salvación. Es el poder de Dios para salvación. No hay quien resista. Solo los que Él no quiera que reciban. Simple. Y en todos los demás, hermanos, en lo que estamos viviendo ahorita con nuestro bebito de los hermanos Judy y Johnny, confiar en el Señor, hermanos, de Nicole también, y de los abuelos también, y de todos nosotros. Confiar en el Señor. Confiar en el Señor no quiere decir que Él va a hacer todas las cosas que nosotros queremos, sino que va a hacer todo perfecto. Todo perfecto. Y todo va a ayudarnos a bien. De una u otra manera, algún día voltearemos atrás y diremos, mira, qué bueno fue el Señor con nosotros. Este texto es muy importante, hermanos. La primera nos guía a la última y el segundo, hermanos, dice que la fe conlleva una relación personal. Entonces recuerda esto, la fe verdadera requiere más que un simple reconocimiento de la existencia. Eso es hasta aburrido para el creyente, hermanos. Es importante que estemos recordando que Él es nuestro Dios. Por eso cuando venimos acá, venimos con gozo, venimos a estar en la presencia de nuestro Dios. ¿Por qué digo en la presencia de nuestro Dios? No por ningún sentido extraño, místico o falso, sino porque cuando la iglesia habita junta en armonía, es ahí en donde el Señor envía bendición y vida eterna. Y obviamente la bendición y la vida eterna están en Él, hermanos. Nos gozamos, perseveramos, continuamos, porque es Él el que está haciendo esto. Gloria a Dios. El versículo 4 es de mis favoritos. Y se los digo a ustedes, confíen en el Señor perpetuamente. Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. ¿Quién no quiere ser fuerte, hermanos? ¿Quién no quiere estar confiado? ¿Quién no quiere vivir en paz y hacer la obra del Señor sin temor? Todos, creo que todos. De lo contrario, no estaríamos aquí. La exhortación está en el versículo 4 y la promesa está en el versículo 3, si se dan cuenta. Entonces, la confianza del versículo 3, hermanos, resulta, creo, en uno de los beneficios más buscados y codiciados por toda la humanidad. ¿Lo identifican? ¿Cuál es ese beneficio más buscado y codiciado por toda la humanidad? Versículo 3, ¿quién me ayuda? Paz. Toda la humanidad está buscando paz, aunque algunos países parece que es lo contrario, pero quiero decirte que aún en las guerras lo que los gobernantes están buscando es tener paz. Por tener provisión, más territorio, más petróleo, lo que sea, pero ellos piensan en que algún día puedan ganar y tener más dominio y más paz. Toda la gente busca paz, en todos los sentidos. Por eso, insisto, es el beneficio más buscado y más codiciado por toda la humanidad. Paz, hermanos. La paz es un regalo de Dios a aquellos, dice el versículo 3, cuyos pensamientos perseveran en confiar en Él. Esto quiere decir que no depende de mi situación, ni de mi salud, ni de mi economía, de nada. Depende de Él, de su fidelidad. Por eso el Señor dice, mi paz os dejo, mi paz les doy.
No es la paz del mundo, que dicen tener paz y no la tienen, sino es una paz que trastorna por completo a aquellos que no creen en Jesús cuando ven a sus hijos en completa paz. Oye, digo, lo hemos experimentado aquí en algunas tribulaciones que hemos pasado. Pronto el Señor nos ha librado. Un testimonio de unos vecinos de mi esposa cuando era niña. Uno de sus hijos en bicicleta se cayó en una bicicleta y se mató. Así, en una reunión, hermanos. Y al día siguiente, creo, de un servicio que hicieron en su casa o algo así, estaba la gente cantando alabanzas. Los vecinos los juzgaron, los tacharon de locos. De locos, están cantando. ¿Qué no amaban a su hijito o qué? Ellos estaban en completa paz, recordando que Dios tiene el control de todo, hermanos, y que todo está escrito. Era parte del propósito de Dios para hacer algo bueno en aquellos que le aman, porque Él los eligió para que lo amaran. Eso es precioso, hermanos, y por eso es tan importante estudiar este atributo de la fidelidad. Busquen más recursos, hermanos. Puede ser de Pink o de Tozer. Beto y Liana les pueden ayudar a conseguir, y busquen estos atributos. Este atributo es especialmente importante para nosotros, para no pensar que el Señor se equivocó, o está pasando algo raro, o cuando, Señor, me sacas de aquí. Todo lo tienen en control, todo, hermanos, todo, y tenemos que confiar en eso, hermanos. Es el mismo Señor quien promete, el Dios fiel, hermanos, que promete darnos paz. Es un regalo de Dios, pero es para aquellos cuyos pensamientos perseveran en confiar en Él. En confiar en Él. Salmo 56, hermanos, por favor. Versículo 3 y 4. 56, 3 y 4. Aquí encontramos, hermanos, otro texto importante sobre la confianza del creyente en Dios. Es muy importante este texto. De hecho, este Salmo 56 es de mis preferidos. Y mira cómo, de acuerdo a Él mismo, cómo nos sostiene nuestro conocimiento de la fidelidad de Dios, aún en las circunstancias más oscuras. Dice el versículo 3 y 4, hermanos. En el día que temo, ¿qué dice, hermanos? Yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué puede hacerme el hombre? En el día que temo, yo en ti confío, en Dios alabaré su palabra, alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Alabaré su palabra. Bendito Dios, hermanos. ¿Cómo nos sostiene nuestro conocimiento de la fidelidad de Dios aún en circunstancias oscuras, hermanos? ¿Cómo nos ayuda nuestro conocimiento de la fidelidad de Dios a perseverar en medio de las pruebas? Si te fijas, algo muy importante aquí, que es algo que van a descubrir hoy, la relación que hay entre la confianza y la palabra de Dios. Mira lo que dice: en el día que temo, yo en ti confío. Inmediatamente dice: en Dios alabaré su palabra. Alabaré su palabra. Si dan vuelta a unas 3 páginas, hermanos, Salmo 62, versículo 5 al 8, dice: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Dice el versículo 8: esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Amén. Amén. En este texto, hermanos, el salmista hace también una declaración de fe y luego una exhortación, igual que en el salmo anterior. Mira el versículo 5 al 7.
la declaración, Salmo 62, 5 al 7, es la declaración de fe. Alma mía, en Dios reposa solamente, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Hermanos, según el salmo que estábamos leyendo, dice, alabaré tu palabra. Creo que en momentos de dificultad o falta de fe, angustia, hermanos, tenemos que leer estos y alabar a Dios con su palabra. Y entrar ahí y repetir, y repetir, y repetir. No porque al momento de repetir sucederá algo, sino porque nuestra dura manera de pensar, hermanos, llena de incredulidad, y nuestro corazón que forma una coraza por la prueba, es necesario que se martille con la palabra. Y meditar ahí, quedar ahí. Esta es la declaración de fe del salmista David, hermanos. El salmista declara su absoluta dependencia a Dios, si te das cuenta. Absoluta dependencia a Dios. Dios, ¿qué dice, hermanos? Es su esperanza, es su roca, es su salvación, es su fortaleza. Su esperanza de salvación y la gloria descansa en la fidelidad y poder de Dios. Oye, hermanos, que el Señor nos ayude y nos conceda poder descansar en el Señor como el salmista. Y el versículo 8 es la exhortación, si te das cuenta. La primera fue la declaración de fe y el versículo 8 es la exhortación del Señor a través del salmista, diciendo, esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Amén. Entonces el consejo de la Escritura, hermanos, es que tenemos que confiar en la sabiduría y la dirección de Dios porque Él es fiel. Confiar en Dios, hermanos, no se trata simplemente de la mente o el corazón. De hecho, tiene que ser algo repugnante para nosotros, examinándonos, el solamente pronunciar, pero no creer. Somos muy dados a eso, hermanos, a la apariencia. Creo que es algo que fuertemente ha estado tratando Dios este año con nosotros, la hipocresía. No una hipocresía meramente maliciosa, que obviamente es mala, pero es la apariencia, es de aquí hacia afuera. Quiero expresar a los demás, quiero hablar de tal manera, pero internamente no hay ese sentido de temor a Dios, hermanos. Y obviamente el que nos tiene que importar es el interno. Porque puede ser que por fuera parezcamos, pero delante de los ojos de Dios Él sabe que no. De la misma manera la confianza, hermanos, en la sabiduría y la dirección de Dios. Plenamente confiados. Y aquellos que decimos, bueno, es que yo confío plenamente, hermanos, examinemos el contexto de nuestra vida. El por qué sí, por qué no, por qué hago, por qué no hago, por qué me he atrevido a arriesgarme en algo, por qué no me he atrevido. Y vamos a resumir en esto: falta de confianza en la sabiduría y la dirección de Dios, en la fidelidad de Dios. Porque si confío, hermanos, en ello, por supuesto que nuestro cristianismo no será radical, sino será bíblico. Porque algunos nos pueden llamar en ocasiones, algunos, por gracia de Dios, son muy radicales. No es querer ser radical, es querer ser bíblico. Por supuesto que si la iglesia se comporta de manera bíblica, por la gracia de Dios, pues hermanos, comenzaremos a ser vistos como aquellos hombres que llegaban y los señalaban y decían, estos no son los que están trastornando todos los lados a donde van. No son de ese grupo de gente extraña que a donde sea que van suceden cosas extraordinarias. Hermanos, confiar en Dios no solo se trata simplemente de la mente o el corazón, sino que tiene que afectar cada aspecto de nuestras vidas. Es como la misma fe, hermanos, que la iglesia tiene que tener. No simplemente es de mente o corazón. Y que eso hace que a lo mejor mi manera de hablar o expresarme de Dios sea muy bonita. Sino es más allá. Esto tiene que afectar
cada aspecto de mi vida. Esos son los frutos. ¿De qué serviría un árbol muy bonito, hermanos, que se mueve con el aire en colores brillantes sin fruto? Esto es el asunto del fruto, hermanos. Cada aspecto de nuestras vidas es impactado por el Señor cuando nosotros confiamos en su sabiduría, dirección y fidelidad. Confiar en Dios, hermanos, es entregarle a Él, escucha bien, la dirección de nuestras vidas y ser guiados por su palabra. Confiar en Dios es entregarle a Él la dirección de nuestras vidas y ser guiados por su palabra. Ayer les platicaba a los hermanos del taller, hermanos, que por cierto terminamos y el domingo tenemos un momento especial para ellos. Una familia de misioneros de Guatemala vinieron aquí hace 12 años. Levantaron con mucho esfuerzo. Somos testigos de eso porque estuvimos siendo enseñados por este pastor, que es un hermoso pastor y enseña de manera fiel la escritura. Y de pronto ayer me manda un mensaje, me dice: pastor, oren por nosotros porque nos vamos manejando a Guatemala. Pastor, ¿vuelven? No, nos vamos definitivamente. Ya terminamos nuestro trabajo aquí, pero van a regresarse en blanco. No llevan de aquí nada, hermanos, como para decir, no, ya traemos, vamos a llegar y vamos a montar esto o aquello. No, van a comenzar de cero. Dios quiera que no, Dios quiera que lo acomoden en una iglesia grande, próspera, comprometida y que se le honre así su trabajo, ¿verdad? Pero van de cero. Es como los hermanos Francis y Ernesto. Van, levantan una obra en Brasil sin sueldo, sin dinero, hermanos, sin apoyo, y se regresan nuevamente en cero a levantar una escuela de misiones. Son solo ejemplos de gente cercana de cómo podemos ver viva una fe que es verdadera, hermanos. No solo por pronunciarla, no solo por decir portarla, no solo por el conocimiento intelectual de la Escritura, sino porque esto afecta cada aspecto de mi vida y se ve en los frutos. Hermanos, confiar en Dios es entregarle a Él la dirección de nuestras vidas por completo y ser guiados por su palabra. Claro que aquí no aplica en absoluto la negligencia, ni la irresponsabilidad, ni el pecado. Si Él guía, obviamente es muy distinto todo esto. Lleno de pruebas, por supuesto, hermanos, y sufrimiento, lógico. Pero no incluiría nada de decir, bueno, a ver qué Dios hace. Que me quite mi pecado cuando Él quiera. Que me mueva cuando la luna se haga roja y cuando el sol no salga todo un día. No, hermanos, jamás piensen así. Mira que nos exhorta la Escritura. Den vuelta algunas páginas, Salmo 37, versículo 5, con respecto a esto. Entregar la dirección de nuestras vidas y ser guiados por su palabra. 37:5 dice: encomienda al Señor tu camino y confía en Él y Él hará. El versículo 6 habla de esto que te decía. Exhibirá tu justicia como la luz. Exhibirá tu justicia como la luz. Se verá, hermanos, como la luz del día, tus obras de justicia. Amén. La palabra encomienda, hermanos, viene de un vocablo hebreo que es galal. Y galal es literalmente enrollar. Y la idea es que tenemos que enrollar o empacar la totalidad de nuestras vidas sobre el Señor. Es como si te empacas y le das la maleta al Señor. Señor, llévame, haz conmigo lo que quieras. Confío en tu sabiduría y tu dirección. Confío en tu fidelidad. Haz de mí lo que te plazca. Esto no se relaciona absolutamente con nada negativo diferente a las obras de Cristo. Porque es algo que de pronto podríamos llegar a pensar. No hago nada, Él va a hacer todo. No, no es así, al contrario. En el momento que te entregas, espérate, agárrate porque la acción comienza. El movimiento comienza, las puertas se abren. El teléfono suena más que nunca y estás en lugares que no sabes ni por qué estás ahí. La frase tu camino del Salmo, hermano, se refiere a la dirección y actividades de nuestras vidas según su voluntad. Miren el proverbio, hermanos, capítulo 5.
Proverbio, perdón. Proverbio capítulo 5. Proverbio capítulo 3, perdón hermanos, estaba viendo otra nota. Proverbio capítulo 3, versículos 5 y 6. Dice, fíate de Jehová. ¿Qué dice ahí, hermanos? ¿De cuánto? De todo tu corazón. Y después dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo ¿en dónde, hermanos? En todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. El versículo 7 me fascina. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Amén. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. Hermanos, con frecuencia las Escrituras están contrastando la sabiduría de confiar en Dios con la necedad de confiar en uno mismo. Esto quiere decir, hermanos, que la necedad de confiar en uno mismo no es hablando de los necios que están sin Cristo, sino que nosotros, siendo creyentes, seguimos confiando en nosotros mismos. Hermanos, yo un sinnúmero de veces he visto gente que son personas cristianas, pero que al confiar en su propia prudencia o apoyarse en ella o confiar en ellos mismos, comienzan a forjar un camino de cristianos distinto al camino del Señor. Los cuales al momento de exhortarles dicen, no, yo estoy en el Señor, yo voy bien en el Señor, yo amo al Señor, yo oro al Señor, pero es un camino distinto al del Señor. ¿Y cómo puedo saber que el camino es distinto al del Señor? Porque el camino es Cristo, la iglesia es el cuerpo de Cristo, y un verdadero creyente se identifica grandemente por su comunión y prácticas junto con la iglesia. Esto no es cosa mía de pastor, hermanos. No, ya saben que no ganamos nada porque vengan a las reuniones de la iglesia. A lo mejor te la creería si cada venida se pagara un boleto en donde se recupera, pero no es así, no hay nada, ni estamos tomando la cámara a que vean a la asistencia, ni es un rollo de orgullo, es algo que es necesario. Este proverbio te ruego que lo señales. Si tienes un fosforescente que aunque cierres la Biblia continúe viéndose, subráyalo con ese plumón. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 6. Hermanos, en Jeremías capítulo 17, versículos 5 al 8, vamos a ver la diferencia entre el hombre que confía en su propio poder y sabiduría y el hombre que confía en la fidelidad de Dios. Y dice la palabra del Señor, hermanos, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Aquí de inmediato nosotros decimos, no confío, no. Maldito el hombre que confía en sí mismo. ¿O tú no eres hombre o mujer? Maldito eres cuando confías en ti. Primeramente digo, porque o me equivoco, que siempre lo vemos en segunda persona, o lo habías aplicado para ti. Nunca. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en las sequedades en el desierto y en la tierra despoblada y deshabitada. Esto, recuerden, hermanos, que bajo nuestra doctrina no tiene que ver absolutamente con un sufrimiento temporal o la pobreza, porque algunos por la prosperidad económica o de salud que puedan tener, o el lugar en donde vivan, a lo mejor el sol pega de frente y hay mucha luz, piensan que entonces no están en este tipo de condición. Se habla de una condición espiritual en cuanto a la presencia de Dios, hermanos. Es lo que sucedía con el sacerdote Elí y con muchos otros. El arca preciosa, adorada, cargándola, preocupándonos por el arca, pero sin el Señor del arca, hermanos. El confiar en nosotros mismos
No quiere decir que yo pronuncie que confío en Dios y estoy bien, sino confiar en Dios es, como lo decía antes, es una manera real de entregarme por completo a su voluntad y a su dirección. Y esto es terrible porque dice: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuándo viene el bien, sino que morará en las sequedades y en el desierto, y tierra despoblada y deshabitada. Maldito serás, y cuando el Señor llegue y te hable y te anime, te exhorte, te discipline, no lo verás, no lo entenderás, no querrás, y te aferrarás a tu propia confianza. Este texto es una bendición, hermanos, porque esto sucede mucho. Entre más confianza hay en nosotros mismos, hermanos, entre más pretextos tenemos para no hacer la voluntad de Dios, más secos estamos, en más oscuridad, y cuando venga el bien a querernos rescatar, yo no lo voy a recibir. Yo voy a decir: no, yo estoy bien, a mí no me conocen, yo estoy perfectamente bien con el Señor. Ya no verás el bien, sino que vas a morar en las sequedades, en el desierto y en tierra despoblada y deshabitada. Pero el versículo 7 dice, hermanos: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. ¿Por qué, hermanos? Porque tiene su confianza en la sabiduría y en la fidelidad de Dios. Esto implica, obviamente, que el territorio en el que el Señor nos ponga, las condiciones o la situación o los cambios que Él haga, probablemente no sean de mi agrado, pero sí de Él, en su sabiduría. A lo mejor de mí no. De hecho, hermanos, el gran problema nuestro, conforme a este texto, es eso, que confiamos en nosotros. Entonces vemos tal panorama y decimos: ay, no me gusta. Vemos tal oportunidad y decimos: no, yo creo que no, es que está medio feo, no es lo mío, no es lo que yo quisiera. Esto es lo que Dios nos exhorta por su fidelidad. Confiar en Él y su sabiduría, hermanos. Sea lo que sea, pase lo que pase, confiar en Él. El hombre que confía en sí mismo es terrible, hermanos. El hombre que confía en Dios, pues obviamente es bendecido en sobremanera. Amén, hermanos. Y ahora, ¿cuál es una tercera parte? Vimos la fidelidad, vimos la respuesta a la fidelidad. ¿Y qué más haríamos? Tenemos que hablarles a todos acerca de la fidelidad de Dios, hermanos. No es suficiente que confiemos en el Señor con todo nuestro corazón y que ordenemos nuestras vidas de acuerdo a su palabra, que hagamos una maleta de nosotros mismos y se la pongamos en la mano del Señor, sino que también debemos compartir con otros acerca de la fidelidad de Dios. Hay dos maneras de compartirlas. La más efectiva es cuando tú mismo ya has entregado tu vida al Señor. Cuando digo entregar tu vida, algunos dirán: yo ya la entregué hace 12 años, hace 15, hace 20, hace 10. ¿Seguro? En total confianza, dependiendo de Él, hermanos, para todas las cosas que vamos a emprender y hacer. Entonces creo que la mejor manera es hacerlo, para que aún tengamos que hablar poco y la gente sepa que estamos confiando en el Señor y en su sabiduría, porque es fiel. Pero también la otra, hermanos, es por la palabra. Esa es un poco menos creída, pero de cualquier manera tenemos que anunciarlo a algunos nuevos creyentes o personas que se acercan al Señor, o algunos cristianos que olvidan de esto. Tenemos que ser ayudados. De hecho, siempre es bueno hacerlo, porque cuando lo estás haciendo, el Señor te está recordando a ti. Solemos mucho decir, por no ser fieles a Dios, en ocasiones los que son honestos dicen: bueno, yo quién soy para decírtelo, yo estoy peor que tú, pero tengo que recordarte esto. Eso es muy malo, creo, hermanos. Yo no soy quien, pero déjame decir, pues no, porque no hay como coherencia en lo que dices. Más bien, tú y el Señor confiesa en ese momento: Señor, soy el peor para decir esto. Yo no confío en ti, yo no creo en tu sabiduría, realmente no creo en tu fidelidad, porque lo manifiesto con mi vida. Pero aunque no soy digno, úsame, no hay nadie más. Úsame a mí hoy para poderle enseñar a este hermano, a esta hermana, acerca del Dios fiel.
y el Señor te lleva al arrepentimiento en ese momento, edifiques y seas edificado. Amén. Entonces no es suficiente solo que confiemos en Él, hermanos, y que ordenemos nuestra vida por su palabra, sino que también compartamos con otros de la fidelidad. Veamos el Salmo, hermanos amados. Salmo 40:10. Salmo 40:10. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Pequeña porción del salmista David, hermanos, está hablando precisamente de las dos confesiones. Una, en su manera de ser, no está encubierta tu justicia. La gente sabe que yo creo lo que estoy hablando. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia. La gente sabe que yo creo en mi Dios lleno de misericordia y en tu verdad grande. Gloria a Dios. El Salmo 89:1, hermanos, dice: las misericordias del Señor cantaré perpetuamente, de generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Con mi boca. Hermanos, esto está muy relacionado obviamente con predicar el Evangelio. De hecho es el Evangelio lo que habla de la fidelidad de Dios, no a nosotros sino a Él mismo, a sus promesas que Él cumplió a pesar del costo altísimo. Del costo altísimo, hermanos. Predicar la fidelidad de Dios no es tomar a un nuevo creyente o no creyente del hombre y decirle: no te preocupes, todo va a estar bien con la salud de tu madre, Dios es fiel. Eso es una herejía. Predicar de la fidelidad de Dios a cualquier persona es recordarle que todo lo que está aconteciendo conforme a su voluntad es perfecto. Que Él no puede ser burlado, que Él hará todo perfecto, bueno y agradable, hermanos. Obviamente para los que son suyos será un gozo y les ayudará bien, y para los que no, esto es terrible, porque todas las advertencias que están escritas en este libro, hermanos, ellos dirán que son verdad. Gritarán: viva Jehová, que son verdad. Aún en su incredulidad, hermanos, ellos recibirán la retribución y sabrán que Dios es fiel. Entonces no es suficiente solo afirmar la verdad de que deberíamos dar a conocer la fidelidad de Dios a otros, hermanos, sino que en realidad debemos ponerla en práctica, mis amados. Me encantan estas dos palabras: no para la justificación. Ojo, porque ahí es donde nos atrapa el enemigo a algunos. No para la justificación. Es imposible nosotros ser justificados por nuestro esfuerzo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Hablo de la santificación, que también es de Dios. Todo el orden de la salvación es suyo. Pero una vez justificados, que hemos sido adoptados, hermanos, nosotros tenemos dos palabras muy importantes siempre en nuestra cabeza: deber y práctica. Deber y práctica. Toda doctrina que enseñe que los cristianos no deben hacer nada ni practicar nada es una herejía peligrosísima. Como también la que dice que debes practicar o debes hacer y practicar para poder ser salvado o más salvado, eso también es una herejía. Pero el que el Señor nos dé sus consejos en toda la Escritura, llena de imperativos, hermanos, por su gracia, tenemos que recordar que debemos poner en práctica estas cosas. Debemos preguntarnos, hermanos, nosotros día con día: ¿hemos proclamado la fidelidad de Dios a quienes nos rodean? ¿O la hemos escondido en nuestros corazones? ¿Ellos ven la fidelidad de Dios en nuestras vidas, a su promesa? Hablaba el domingo fuertemente, creo, hermanos, pero hablaba del evangelio que muchos están predicando hoy en día. Un evangelio que no cambia, un Cristo que no tiene poder, un evangelio que no hace nada, que es
tan lento en su progreso que no vemos la fidelidad de Dios en el cambio de vida y regeneración. Tanto que algunos el domingo mismo estaban haciendo sus confesiones ahí. Pues Dios ya cargó en Cristo todo mi pecado, yo voy a seguir fornicando, voy a seguir de borracho, voy a seguir haciendo esto hasta que Dios quiera. Imagínate, hermano. Por supuesto que eso es como toques para mí, porque nunca jamás he enseñado eso. Enseñar la fidelidad a Dios a otros hermanos es cuando nosotros ponemos en práctica la fuerza de Cristo en nosotros para estar en santidad y los demás la ven y dicen: gloria a Dios, ahora yo sí creo que el Señor haga nuevas todas las cosas. Yo veo un cambio rotundo en la hermana Carlita, de como yo la conocí cuando estaba en el mundo. Yo veo un cambio rotundo en el hermano Leo, de cuando yo lo conocí. No, mi hijo, tú no eres el mismo. ¿Qué pasó? Es que Cristo, el Dios que es fiel, que prometió darme vida cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, ha hecho la obra y aún la sigue haciendo. Sí, lo veo. Enséñame de ese Señor. Y no únicamente la moralidad, hermanos, o los buenos tratos, o las palabras dulces. Eso lo hacen los del mundo. Yo conozco psicólogos, hermanos, y psicólogas muy bonitos, que hasta te hacen llorar. Esto se trata de una transformación verdadera, hermanos. De una transformación verdadera, porque Dios es fiel a su promesa. Y Él dijo que haría nuevas todas las cosas, que nos daría vida, hermanos. Por eso debemos poner en práctica, porque Cristo vive en mí y Él siempre practicó la obediencia al Padre, hermanos, aún que le costó la vida. ¿Cierto o no? Y tenemos que buscar en oración, como lo hemos estado estudiando: Dios, ayúdame a andar en tu camino y a hacer tu voluntad y no la mía, aunque no hacer la mía me duela tanto, porque duele mucho no hacer nuestra voluntad, hermanos. No, pastor, es que tú me estás pidiendo que haga un cambio de aquí a acá. Hermano, ¿qué dice el Señor? ¿Sabes qué es lo hermoso? Que en la conciencia de todos los hijos de Dios está la verdad y nosotros sabemos qué debemos hacer, hermanos. Amén, hermanos. Y día con día debemos preguntarnos. ¿Saben qué es una práctica hermosa, hermanos? Preguntarnos día con día, al final del día, si en realidad manifestamos la fidelidad de Dios con palabra y con mi vida. Dormirnos en ese sentido. Mañana, Señor, te ruego, me pongas personas que puedan conocer tu fidelidad a través del evangelio que hable y a través de mi vida. Y es una práctica constante. Por supuesto que no le ayudamos a Dios en la santificación, sino solamente respondemos, hermanos. Piensen de tarea, mis amados hermanos, pero háganlo de verdad en nombre del Señor, en base a los textos que estuvimos anotando y estudiando. ¿Cómo podemos ser mejores testigos de la fidelidad de Dios? Y si son diligentes, por favor les ruego que el domingo me lo entreguen en un papel o en una hoja. ¿Cómo podemos ser mejores testigos de la fidelidad de Dios? De manera personal, no lo quiero de manera intelectual, que vayas y busques, no, en tu vida. ¿Cómo puedes ser mejor testigo de la fidelidad de Dios? Y me lo entregan en una hoja. Amén. Oremos al Señor, hermanos. Padre, damos gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu cuidado. Gracias, amado Señor, por permitirnos saber todas estas cosas, ser confrontados y a la vez, Señor, también ser abrazados, Dios, por tus promesas. Qué glorioso es saber, Señor, que tú eres fiel a todas ellas. Para los que sufren, Señor, saber que tú eres fiel y rescatarás, Señor. Para aquellos que desean, Señor amado, ser más santos, Señor, tú eres fiel, Padre amado, para hacer la obra hasta perfeccionarla. Para aquellos, amados Señor, que dudan de tus promesas y en la angustia se olvidan por completo, Señor, que puedan reconocer que tú eres fiel a tus promesas, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos porque tú nos amaste primero. Te amamos, Señor, porque hemos visto, la mayoría de nosotros, tu fidelidad, Señor, en la transformación de nuestras vidas, Señor, porque estábamos en las tinieblas y nos has llevado a la luz. Confiamos que si te pedimos, Señor, conforme a tu voluntad, las cosas serán hechas. Confiamos
en tu poderosa e inminente venida próxima, Señor. Confiamos que todas las cosas que tu santo libro dicen son verdad, Señor. Ayúdanos, Señor, no solo a pronunciar, sino a creer. Ayúdanos a entregar nuestras vidas en tus manos, Señor. Tú eres fiel y hermoso. Amado, te pedimos ayuda nuevamente por nuestro pequeño, juntos aquí, puestos de acuerdo. No tenemos temor a pedirte, Señor. Como hijos te pediremos. Tú decides, Señor, lo que has de hacer. Tú eres fiel, Señor, a ti. Y nos vamos a gozar, pues tu palabra dice que todas las cosas nos ayudarán a bien. Si a ti te place, mi Señor, bendito Rey, ayudarnos, Señor, y poder darnos la dicha, Señor, de ver tu gloria en ellos, Señor. Gracias, mi Dios, te agradecemos en sobremanera. Usa todos los medios, a todas las personas, y aún lleva mucha salvación dentro de ese lugar, Señor. Gracias por permitirnos estos días anunciar tu poderoso evangelio para la gloria de tu nombre, Señor, en nuestras visitas, Señor, a nuestro pequeño. Que muchos sean los alcanzados, y sigue abriendo, Señor amado, brecha ahí para que arranques esos corazones de piedra y pongas nuevos de carne como el de Cristo, Señor. Te pedimos más transformaciones, más poder en la predicación y un avivamiento, Señor, en este pequeño pueblo, amado Señor, para impactar la ciudad en donde tú nos pusiste a nacer. No viendo barreras, pues si estamos en ti, Señor, para ti todo es posible, mi Señor. Guíanos conforme a tu verdad y tu voluntad, y bendícenos con más Cristo este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que la paz y la misericordia del Señor